enseñaste a tu pueblo. Shalom Alejem, amados hermanos, la paz esté con ustedes. Soy la Morá Mariela Pérez Rosas, del Bet Midrash Et Hayim en Lima, Perú, la congregación Árbol de Vida. El día de hoy traigo una clase, pero preciosa, preciosa, y de verdad, amados hermanos, es mi deseo de que con esa clase puedan entender el amor tan grande que nos tiene nuestro Elohim, nuestro amado eterno, nuestro Mashiach. Y de verdad yo creo que esta clase puede cambiar bastante su modo de ver las escrituras y la relación que tenemos con el Eterno. El día de hoy la clase se trata acerca de los pactos bíblicos. Generalmente cuando las personas han hablado sobre los pactos bíblicos o han enseñado, se trata con el pacto de Abraham, el pacto de Noah, de Noé y los demás pactos. Pero cuando yo me refiero a la clase de los pactos, no voy a enseñar acerca de los pactos que hizo el Eterno con diferentes personas, sino se trata en sí de los tipos de pactos que encontramos en las escrituras. Ahora, quiero que entiendan algo. La mayoría de las personas llaman a la Biblia Antiguo Testamento o Nuevo Testamento. Ahora, ¿es lo mismo llamar a las escrituras testamento que llamar pacto? Yo les voy a explicar algo. Nosotros entendemos que un testamento es algo que una persona deja cuando va a morir y hace un testamento, se lo deja a alguien. Pero hay una cosa que quiero que entiendan. La Biblia no se le puede llamar testamento, les voy a explicar por qué. Porque la Biblia, las escrituras, el Eterno hizo un pacto con un pueblo. Estamos bajo un pacto. Mashiach y renovó ese pacto con nosotros. Por lo tanto, hay una diferencia muy grande en llamar las escrituras testamento que pacto. ¿Por qué? Porque el testamento, amados hermanos, yo puedo romperlo. Yo decido, por ejemplo, dejarle mi herencia a mi primo o a un pariente, pero por un X motivo me peleo, pasa lo que sea, y ya no quiero dejarse. Entonces, ¿qué hago? Ese testamento yo lo rompo y vuelvo a hacer otro. Entonces, la diferencia es esto, que los pactos no se pueden anular, no se pueden cambiar. Los pactos son eternos, ¿ok? Y no solamente eso, bueno, lo que sí se puede hacer al pacto es aumentarle algo, o sea, renovarlo. Y eso es lo que se trata en las escrituras. Así que vamos a empezar entendiendo ¿qué significa estar bajo un pacto? ¿Qué cosa es la palabra pacto? En hebreo la palabra para pacto es la palabra berit. ¿Ok? La tienen para que ustedes la apunten, es la concordancia Strong 1285. Y esa palabra para pacto está relacionada a dos palabras. A la palabra bara, que significa comer, y a la palabra karat, que significa cortar. ¿Por qué? Porque un pacto en la mentalidad bíblica hebrea es hecho a través de haber cortado animales, pasar por las piezas y comer juntos. Es decir, comer una comida, preparar un banquete. ¿Ok? Ahora quiero que entiendan algo, hermanos. Los pactos, como les dije, no se pueden anular porque son eternos, ¿ok? Sí se les puede renovar y agregar algo. Pero hay algo que es importantísimo. Cuando nosotros nos salimos del pacto, cuando no somos fieles al pacto, el Eterno nos saca del pacto, en realidad nos corta del pacto. ¿A qué se le llama eso? A eso se le llama queritud. ¿Y saben lo que significa queritud? Divorcio, ser cortado del pacto es carta de divorcio, ¿ok? Así que la situación es grave porque en realidad el Eterno nos puede dar carta de divorcio, nos corta del pacto. Así que vamos a empezar leyendo el pasaje de Génesis 15. Otra cosa que quiero que entiendan es los pactos, como le dije, no se hacen, los pactos se cortan, porque los pactos tienen que ver, como dije, haber cortado un animal y haber hecho una comida. ¿Ok? Entonces, no se hacen. Hay una palabra hebrea que para hacer, que es la palabra asá, pero los pactos no se hacen, sino se cortan. Y yo les voy a demostrar esto. Vamos a leerlo primero, vamos a leer en Génesis 15 y 18, primero lo vamos a leer en español, y después les voy a mostrar en el hebreo para que ustedes vean, porque como siempre digo, no quiero que me crean a mí, quiero que crean a las escrituras. Génesis 15 y 18 dice, en aquel día hizo Yahweh un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Ok, como les dije, acá dice la palabra hizo, pero la palabra hizo, como le dije, es asá en hebreo, y en el hebreo aquí no encontramos esa palabra. En este pasaje en el hebreo, miren lo que encontramos, dice, Bayom Hahu, y en aquel día, mejor dicho, en el día, el aquel, Karat Yahweh, Karat, cortó Yahweh, esa palabra que la ven a ustedes en roja, es la misma palabra que tienen aquí, ¿ve? Karat, la Strong 3772, que es cortar. Entonces, como ven, acá está diciendo, Bayom Hahu, Karat Yahweh, en aquel día cortó Yahweh, et Abraham Berit, con Abraham un pacto. Así que vemos claramente que el Eterno cortó un pacto con Abraham.
Ahora, yo les voy a explicar acerca de los pactos y de verdad, como les dije, esto es una cosa preciosa y que de verdad espero que los sacuda y entiendan el gran amor que nos tiene el Eterno, el gran amor que nos ha amado, lo que Él ha hecho es maravilloso. Vamos a leer Génesis 15 y les voy a explicar acerca de este pacto que hace el Eterno con Abraham. Vamos a empezar leyendo 15, dice, la escritura dice, después de esas cosas fue la palabra de Yahweh a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo mismo soy tu escudo y un gran galardón. Y respondió Abraham, Señor Yahweh, ¿qué me has de dar? Pues yo continúo sin descendencia, y el heredero de mi casa será ese Damaseno Eliezer. E insistió Abraham, mira, no me has dado descendiente, y de seguro que es un criado de mi casa quien me va a heredar. Pero era aquí la palabra de Yahweh a él diciendo, no te heredará este, sino que te heredará uno que saldrá de tus entrañas. Y lo sacó fuera y le dijo, contempla ahora los cielos y cuenta las estrellas y puedes contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Yahweh y le fue contado por justicia. Entonces le dijo, yo soy Yahweh que te sacó de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Y él le dijo, mi señor Yahweh, ¿en qué sabré que la he de poseer? Y Yahweh le dice, toma para mí una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una torta y un palomino. Y Abraham toma esto y tomó, la escritura dice, y tomó para él todos estos y los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, pero no partió las aves. Y descendían los buitres sobre los cadáveres, pero Abraham los ahuyentaba. Y estaba por ponerse el sol, cuando un profundo sopor sobrevino en Abraham, y aquí que el terror de una intensa oscuridad cayó sobre él. Y dijo a Abraham, el Eterno le dice a Abraham, sabe, por cierto, que tu simiente será forastera en una tierra no suya, y allí será esclavizada y será oprimida 400 años. Pero también a la nación que han de servir la juzgaré yo, y después saldrán con gran riqueza. Y tú te reunirás con tus padres en paz, y serás sepultado con buena vejez. Y los de la cuarta generación regresarán aquí, porque aún no ha llegado hasta aquí la iniquidad del amorreo. Y sucedió que cuando se puso el sol, sobrevino una densa oscuridad, y apareció una fogata humeante, y una antorcha de fuego que pasaba por entre aquellos trozos. En aquel día cortó Yahweh pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Vamos a leer hasta ahí. Ok, entonces estamos viendo acerca de este, es el día que el Eterno hace pacto con Abraham. Y vemos algo extraño, que el Eterno mismo le pide que le trajera, ¿qué es lo que dice? Le dijo, tráeme para mí una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una torta y un palomino. Entonces, ¿por qué? Abraham ya sabía lo que el Eterno le estaba pidiendo, porque los pactos antiguos, como le dije, se hacían como haber cortado un animal, haber pasado por las piezas, ¿ok? Es lo que quiero que entiendas. Es una costumbre muy antigua de la forma de hacer pactos. Es decir, si una persona iba a hacer un pacto con otra persona, se agarraba un animal, se partía por la mitad y las dos personas caminaban sobre las piezas cortadas, es decir, caminaban sobre la sangre, pues se imaginan un animal cortado por la mitad derrama bastante sangre. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Lo podemos comprobar con las mismas escrituras. Vayamos a Jeremías 34, 18, vamos a leer del verso 18 al 22 y ustedes van a comprobar lo que yo les digo porque lo encontramos en las mismas escrituras. Y la palabra dice, y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no cumplieron con las palabras del pacto, que celebraron en mi presencia cuando cortaron en dos el becerro y pasaron por medio de las partes. A los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, y a los eunucos y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra, los cuales pasaron entre las partes del becerro. Sí, a estos los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida. Sus cuerpos muertos serán comida de las aves de los cielos y de las bestias de la tierra. Y a Sedequías, rey de Judá, y a sus príncipes los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida y en mano del ejército del rey de Babilonia que acaba de retirarse. Yo lo he ordenado, dice Yahweh, y los haré volver a esta ciudad para que peleen contra ella, la conquisten y le prendan fuego y haré que las ciudades de Judá queden desoladas y sin habitantes. Ok, acá estamos viendo por la misma escritura que dice, mira lo que está diciendo, dice, entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no cumplieron con las palabras del pacto, que celebraron mi presencia cuando cortaron entonces el becerro y pasaron por medio de las partes. Y ahora quiero que vean algo que dice en el verso 19, dice, y el 18, a esos entregaré en manos de sus enemigos y sus cuerpos muertos serán comida de las aves de los cielos y de las bestias de la tierra. ¿Por qué? Les voy a explicar. Como les digo, el pacto antiguo era así, como les dije, haber agarrado un animal cortado y caminar sobre las piezas. ¿Qué significaba esto? Significaba que cualquier persona que incumpliera el pacto, o sea, las dos personas que han caminado entre la sangre, cualquier persona que incumplieran con lo que estaban pactando, era reo de muerte.
Escuchen lo que les estoy diciendo. Quiere decir, por eso dice que entregaría sus cuerpos y serían comida de las aves y de las bestias de la tierra. Ahora, quiero que vean algo increíble, amados hermanos. Estamos viendo que el Eterno le llama a Abraham para hacer un pacto con él y Abraham corta a los animales. Pero quiero que piensen un poquito. Abraham caminó en medio de las partes. Él no caminó en medio de las partes. ¿Quién caminó en medio de las partes? El Eterno caminó en medio de las partes como una antorcha humeante. Mire lo que dice en Génesis, a ustedes lo van a ver acá, en Génesis 15, el verso 18 o 17 creo que es, dicen, el 17. Y sucedió que cuando se puso el sol sobre una de esa oscuridad y apareció una fogata humeante y una antorcha de fuego que pasaba, que caminaba entre aquellos trozos. ¿Qué quiere decir, amados hermanos? Ustedes saben que el Eterno, Él es fuego consumidor. Él en forma de fuego, Él caminó entre esas partes y ¿saben lo que Él está haciendo en ese momento? Él se está poniendo bajo pena de muerte. Está asumiendo la responsabilidad del pacto de Abraham, porque Abraham no caminó por las partes. Por eso es que Mashiach murió, amados hermanos, porque el Eterno se puso bajo maldición de muerte. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel le fue fiel al Eterno. No le fue fiel. El Eterno se hubo de dar carta de divorcio. Pero ellos no han desaparecido y el Eterno mantiene firme a su pacto con ellos. ¿Por qué? Porque no, Abraham no caminó, no se hizo responsable del pacto. Solamente fue el Eterno el que se hizo responsable por el pacto. Siempre va a ser por lo que Él ha hecho, no por nosotros. Sí, eso es increíble, amados hermanos, es increíble. Ahora, yo les voy a demostrar algo todavía más poderoso. Yo les hablé en la clase pasada, en un video pasado que hicimos, acerca de lámpara, mi pie de su palabra, y toqué el tema de lo que es el pardes. El pardes es la forma de interpretación de las escrituras. Quiere decir que las escrituras tienen 4 niveles de interpretación. El pardes es un acróstico de las consonantes P, R, D y S. El P significa peshat. Quiere decir que la escritura tiene tiene un mensaje literal, que es lo que leemos. Después tenemos el remes. El remes es una pista, algo que nos quiere decir, un pasaje nos quiere llevar a otro, nos está dando una pista de otra cosa. Luego tenemos el derash. El derash es la forma de estudio que hacen las personas que predican. Toman un verso y de ese verso hacen un derash, un midrash, enseñan, ¿ok? Pero por último tenemos el sot, que es el escondido, y que generalmente todo eso solamente lo podemos ver en el hebreo. Ahora, yo les voy a mostrar algo que es increíble porque cuando yo leí esto a mí me sacudió, que me hizo llorar y entender verdaderamente que el Eterno nos ha amado increíblemente. Miren, miren esto, amados hermanos. Lo vamos a leer en español y de ahí se los voy a poner en el hebreo y se los voy a, yo sé que muchos no leen hebreo, pero se los voy a traducir para que vean lo que dice literalmente en el hebreo. Se trata del verso 10. El verso 10 dice, y tomó para él todos estos y los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, pero no partió las aves. Ahora vamos a ir al hebreo. Miren el hebreo. Este no es, vamos a ver. Este es lo que dice. El hebreo dice, Vayiten ish vitero likrat reejo. ¿Qué significa lo que está aquí? Vayiten es la palabra noten, natán, que significa dar. Acá está en futuro, en tercera persona futuro, quiere decir, él dará. Quiere decir, vayiten, o sea, él dará. Ish, ¿usted sabe lo que es ish en hebreo? Ish es hombre. Ahora, viteró es la palabra beter, que es un pedazo cortado o partido, que se trata de estos animales cortados, la pieza cortada. Entonces, pero acá acaba en viteró, quiere decir que él cortó. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Y él dará hombre que él cortará. Likrat reeju. Likrat es la palabra cara. Ahora, les voy a explicar algo sobre esta palabra. El Congreso Strong le dio 2 números, Cara 7125, que significa encontrar, que es lo que han traducido en este pasaje. Pero como ustedes verán, la de abajo, la Strong 7121, es exactamente la misma palabra, las mismas vocales, las mismas letras hebreas, no cambia. Sin embargo, tiene otro significado que significa llamar, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que acá en este pasaje está diciendo, Vayiten ish viteró, y él dará hombre que él cortará. Likrat, para ser llamado, porque la lame por delante de la palabra es la preposición a ser llamado reeju. ¿Y ustedes saben lo que es reeju, amados hermanos? Reeju significa
nuestro pastor. La palabra roé, reeju. Entonces ahí en este pasaje tan precioso y maravilloso donde el Eterno te está poniendo bajo maldición de muerte, es Yeshua, amados hermanos, es Yeshua el que, por eso tenía que morir, porque fue él el que caminó sobre las piezas, fue él el que asumió la la responsabilidad del pacto, que tristemente su pueblo lo invalidó, y él asumió la responsabilidad de ese pacto, por eso que él murió. Miren, hermanos, esa cosa tan poderosa, tan increíble. Por eso es lo que quiero que entiendan. Abraham no caminó entre las piezas, fue el mismo Eterno, el fuego consumidor, que caminó, se hizo responsable de ese pacto maravilloso, maravilloso, increíble, increíble, de verdad, hermanos. Esto es algo increíble que, como les dije, yo espero que les cambie un poco la mentalidad y entender las cosas tan preciosas que tiene el Eterno en su palabra. Por eso que hay que escudriñarlas, hay que estudiarlas, ¿ok? Ahora, como les dije, esta clase se trata acerca de los tipos de pactos que hay. Y como hemos visto, ya todo esto les ha servido como base para entender lo serio y las cosas que significa estar bajo un pacto. En la Biblia encontramos 4 tipos de pacto. El primer pacto es el de sangre. Y este es el más importante porque sabemos que por la sangre, que mejor dicho, que no hay perdón de pecados sin sangre. Por eso en el libro de Vayikra, en Levíticos 17:11 dice, yo les he dado a ustedes la sangre para hacer expiación de sus almas sobre el altar, porque es la sangre por causa de la vida la que hace expiación. Y sabemos nosotros que el primer pacto en el tabernáculo, el Eterno le dio a Israel la forma de perdón de pecados, era a través de los sacrificios de animales. Eso era una sombra de lo que iba a hacer Yeshua, Mashiach por nosotros, que él mismo iba a dar su vida por nosotros. Ahora quiero que entiendan, todos estos pactos son un tipo de relación que nos va a llevar a nosotros con el Eterno. Quiere decir que cuando yo acepto a Mashiach, estoy aceptando su sangre para el perdón de los pecados. Pero hay algo que quiero que entiendan, aceptar el perdón de pecados, el derramamiento de sangre por Yeshua para el perdón de nuestros pecados, tiene una acción que hacer en nosotros. ¿Qué hace? Cuando nosotros aceptamos el pacto de sangre, nos hace siervos. ¿Cómo sabemos eso? Por las mismas escrituras. Miren lo que dice Hebreos 9:14. Dice, ¿cuánto más la sangre de Mashiach, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha al Eterno, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Elohim vivo? O sea, quiere decir que haber aceptado a Yeshua me hace siervo. ¿Por qué? Porque hemos sido comprados, amados hermanos, no con plata ni oro, sino hemos sido comprados con la sangre preciosa de Mashiach. Por lo tanto, somos sus siervos, tenemos que servirle, ¿ok? Ese es el primer pacto que encontramos en la Biblia, que es el pacto de sangre. Como segundo pacto encontramos el pacto de sal. El pacto de sal, a diferencia del pacto de sangre, este pacto de sal es un pacto eterno, es un pacto de amistad. ¿Cómo se hacía este tipo de pactos? Generalmente, como se llama pacto de sal, las personas involucradas traían un poco de sal cada uno, se juntaban la sal y después la separaban cada uno en su bolsita. Como comprenderán, es imposible saber cuál es tu sal o cuál es la mía. Por eso se llama un pacto eterno. Muchas personas lo hacen en los matrimonios, por ejemplo. Ahora, quiero que entiendan, y van a verlo en las mismas escrituras, qué significa este pacto eterno, pacto de sal. Vamos a ir primero a Levíticos 2:13, al libro de Vayikra, donde vamos a ver que la escritura habla acerca de los pactos, el pacto de sal. Vayikra, Levíticos, le dije 2:13, y la palabra del Eterno dice, sazonarás con sal todo presente de tu ofrenda vegetal y nunca dejarás que la sal del pacto de tu Dios falte de tu ofrenda. En toda ofrenda tuya presentarás sal. Vamos a ir a otro pasaje, vamos a ir a Números, al libro de Bamidbar, Números 18:19. Y la palabra del Eterno dice, todas las ofrendas alzadas de las cosas santas que los hijos de Israel presentan a Yahweh, te las doy a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Por estatuto perpetuo. Es pacto de sal, perpetuo delante de Yahweh para ti y para tu descendencia contigo. Se trata de las ofrendas que eran para los sacerdotes, para Aarón, para todos los sacerdotes levitas. Entonces vemos acá que se trata de un pacto perpetuo, eterno, porque es pacto de sal. El pacto de sal, por eso dije, es un pacto eterno. Vamos a ir ahora, por último, a Segunda de Crónicas 13:5. Segunda de Crónicas 13:5. Y la palabra dice, ¿no sabéis que Yahweh, el Dios de Israel, dio a David el reino sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, por pacto de sal? Quiere decir
por la eternidad. Por eso que sabemos que Mashiach es de la tribu de Judá, de la misma tribu de David, de la tribu de Judá, o sea que se la dio a David por pacto eterno, ¿ok? Ahora, este pacto, como les dije, no hay necesidad de renovar, es un pacto eterno. Y generalmente, como les dije, las personas cuando hacían este tipo de pacto, ¿qué es lo que ellos hacían? Agarraban, separaban la sal, como les dije también, pero comían pan, compartían el pan y lo mojaban en la sal, y esa es la forma de hacer este tipo de pacto, el pacto de sal. Ahora, como tercer pacto tenemos en la Biblia, o sea, la escritura, como le dije, se trata de los pactos que encontramos en las escrituras, que nos va a explicar y nos va a llevar a entender nuestra relación con el Eterno y lo que el Eterno pide de nosotros. El tercer pacto que encontramos en las escrituras es el pacto de la sandalia, el pacto famoso de la sandalia. Y vamos a leer el Ruth 4:7, pero antes de leer les voy a explicar un poquito. Este pacto se le conoce como el pacto de la herencia. Eso es lo que significa este pacto. Pero la sandalia tiene que ver con la herencia. Los hebreos antiguos usaban sandalias usadas para marcar los límites de sus propiedades, generalmente los cubrían con piedras para protección. ¿Por qué? Porque mover los límites de una propiedad era estrictamente prohibido por la Torá. Como el pacto de las sandalias significa herencia, este pacto viene a ser una figura de la relación de hijos e hijas con los padres. Ser herederos requiere ser buenos administradores de los bienes, ¿ok? Por eso encontramos muchas parábolas acerca de cuando el Eterno nos ha dado un encargo a nosotros, ¿ok? Entonces vamos a leer acerca de este pacto, vamos a leer en Ruth 4, vamos a leer 7 al 10. Y también voy a compartir con ustedes algo que también muy poco se ha entendido, porque no, por el desconocimiento que tenemos tristemente de las escrituras. Entonces, por eso que no podemos entender lo de las escrituras. Ok, vamos a ver, Ruth 4, 7, 10. La palabra del Eterno dice, desde antiguo había una tradición en Israel tocante a la redención. Dice, a la redención y a la intercambio para confirmar cualquier asunto. Uno se quitaba el calzado y se lo daba al otro, y esto servía de testimonio en Israel. ¿Ok? Entonces, el pariente más cercano dijo a Boaz, adquiérela para ti, y se quitó el calzado. Entonces Boaz anunció a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos que hoy he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Mahlón. Además he adquirido a Ruth la Moabita, mujer de Mahlón, para que sea mi mujer a fin de perpetuar el nombre del difunto sobre su heredad y que el nombre del difunto no sea cortado entre sus hermanos, ni de la puerta de su lugar, vosotros sois testigos hoy. Ok, este pacto, como le dije, de sandalia, significa herencia. Lo que pasa en Ruth, estamos viendo de que Obed se va a convertir en el pariente redentor porque la persona más cercana que estaba no quiso tomar a Ruth como esposa. Entonces Obed se ofrece y toma, por eso se quita el pariente más cercano, se quita la sandalia porque no lo está tomando él y se está haciendo este pacto, Obed está haciendo este pacto. ¿Por qué? Porque él va a aceptar como esposa a Ruth y se trata, como le dije, de la herencia, ¿va? Para continuar la heredad de la familia de Noemí que había muerto, de los hijos, ¿ok? Ahora, tenemos, como le dije, le voy a explicar algo que también que poco se ha entendido acerca de este pacto de la sandalia, el hecho de quitarse la sandalia. Y vamos a verlo en Éxodo 3, 5 y después le voy a leer el verso 8. La palabra dice, se trata de la zarza ardiente, cuando Moshe está en el monte y el Eterno le habla de la zarza ardiente. Entonces en el verso 5 el Eterno le dice, entonces le dijo, no te acerques aquí, quítate las sandalias de tus pies porque el lugar donde estás es suelo santo. Ok, muchos han entendido que esa tierra santa, pero amados hermanos, donde está Moshe no es Israel, es Arabia, y esa no es tierra santa, ¿ok? Ahora, ¿de qué se trata? Porque se trata del pacto de la herencia, por eso se tiene que quitar la sandalia, ¿ok? Ahora, porque está en presencia del santo, del santísimo, ¿sí? Él está en presencia del santísimo. Y mire, ¿cómo sabemos eso? Porque mire, el verso 8 dice, descenderé pues para librarlos de la mano de los egipcios y para hacerlos subir a este país, a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, al lugar del graneo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del ebeo y del jebuseo. ¿Por qué le dice el Eterno a Moshe que se saque la sandalia? Porque el tiempo de cumplimiento de la herencia había llegado. Quiere decir que la promesa que el Eterno le había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob de la tierra era sacar a Israel de Egipto y llevarlos a la tierra prometida, o sea, el tiempo de herencia. Por eso se le pide que saque la sandalia. Lo mismo vemos en Josué. Ahora, por último, tenemos el último pacto, que es el pacto de matrimonial. ¿Ok? Ahora, eso sí que de verdad que les va a parecer una cosa
increíble, porque este pacto matrimonial, vamos a verlo a la luz de la cultura hebrea. Este pacto de matrimonio es la combinación de los tres anteriores: servidumbre, amistad y herencia. Por eso es que la relación matrimonial es esencial para todo lo que el Eterno ha ordenado. Él se ha identificado en las Escrituras como el esposo. Quiero que entiendan eso, amados hermanos. La relación que quiere el Eterno con nosotros es una relación íntima. Por eso que Yeshua es el novio y viene por su novia. Eso es lo que quiero que entiendan. ¿Okay? Es una relación matrimonial. ¿Okay? Como les dije, el Eterno siempre se ha expresado como el esposo del pueblo de Israel. Vamos a leer Isaías 54:5, donde encontramos este pasaje. Isaías 54:5, la palabra del Eterno dice... Dice, porque marido tuyo es tu hacedor, Yahweh Sebaot es su nombre, y tu Redentor es el Santo de Israel, que será llamado Dios de toda la tierra. Tienen que entender, como les he dicho siempre, el Eterno hizo un pacto matrimonial con Israel. Cuando lo sacó de Egipto, lo llevó al Sinaí, y ahí les dio la Torá. La Torá es la que tú vas, la escritura matrimonial, la acta del matrimonio. Todos cuando nos casamos tenemos un certificado matrimonial. Eso es lo que el Eterno se lo dio a Israel, y lo firmó con su propio dedo, porque es un pacto matrimonial que él está. Entonces ahora, como le digo, él es el esposo, pero quiero que entiendan algo. El pacto de Mashiach, amados hermanos, es el pacto que fue renovado de matrimonio, porque le dije, a Israel le fue dado carta de divorcio. Entonces Mashiach se queda renovado ese pacto. Mashiach se casa con nosotros, ¿ok? Y eso lo vemos claramente, es la promesa del nuevo pacto que está en Jeremías, en el profeta Jeremías, el verso 31, capítulo 31, verso 31, que dice, he aquí vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, pues ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ese pacto precioso que Yeshua renovó con nosotros, amados hermanos, es la Torá escrita en nuestro corazón y en nuestra mente. Entiendan eso, la Torá no está abolida, porque es la que tú haces, el pacto matrimonial. No puede estar cambiado, no puede estar anulado, porque los pactos son eternos, son cortados, y costó la sangre de Yeshua. Eso que quiero que entiendan. Así que ahora, vamos a aprender sobre, como les dije, es muy importante que entiendan el pacto matrimonial en la cultura hebrea, ¿ok? Ahora, el pacto matrimonial de la cultura hebrea tiene dos procesos, que es el Erusim, que se le conoce como Kiddushim, y el Nisuim, que es el Yihud. Erusim significa el verdadero pacto matrimonial. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir cuando ellos de verdad se casan. Y eso es lo que pasa cuando ustedes ven, por ejemplo, con Joseph y con Miriam, que es José y María, ¿ok? ¿Qué pasa? José y María ya estaban casados, pero no vivían juntos. ¿Por qué? Porque en la primera etapa del matrimonio es el Erusim, que es cuando ellos firman, hacen el pacto matrimonial, pero no viven juntos. El hombre, el varón, se va a la casa de su padre a preparar un lugar para su novia y puede aparecer en cualquier momento. Mientras tanto, la novia se está preparando para recibirlo. Ella comienza a hacer su ajuar, se prepara con sus amigas vírgenes, por eso tiene la parábola de las vírgenes. Entonces quiero que entiendan eso. Entonces Joseph y Miriam ya están casados, pero no vivían juntos. Joseph está preparando el lugar, pero Miriam se encuentra embarazada. Entonces por eso que él dice, quiere darle carta de divorcio, ¿verdad? Quiere carta de divorcio porque ya estaban casados a pesar de que no la conocía. Vamos a leer las escrituras para que entiendan, porque como yo digo, es muy importante que entendamos el contexto de lo que está escrito en la palabra. ¿Ok? Entonces está Mateo 1 y el verso 18 dice, ahora bien, el nacimiento de Yeshua, el Mashiach, fue así. Estando desposada su madre Miriam en hebreo, con José, antes que se juntaran, ¿ok? Mira, estando desposada, quiere decir ya está casada, ya habían firmado el matrimonio, ¿ok? Antes que se juntaran fue allá en cinta del Espíritu Santo. Y José, su marido, que era justo, no quería denunciarla, se propuso repudiarla en secreto. ¿Qué es carta de repudio? Darle divorcio. Eso es lo que se trata, ¿ve? Dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños
Y le dijo, José, hijo de David, no temas de recibir a Miriam, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y él dará a luz un hijo y llamará su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor mediante el profeta cuando dijo, he aquí, la muchacha joven concebirá y quedará encinta y dará a luz un hijo. Y le pondrá por nombre Emanuel, dice aquí. Y lo han tomado como nombre, pero en el hebreo no es un nombre, es Immanuel. Imanu es con nosotros, él, el eterno, es lo que dice, ¿ok? Que interpretado es Dios con nosotros. Y levantándose José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo y llamó su nombre Yeshua. No la conoció, que decir, no intimó con ella hasta que dio a luz a Yeshua, y de ahí sí, porque sabemos que Yeshua tenía hermanos y hermanas, ¿ok? Entonces, como ven, eso es la primera parte del matrimonio, como les dije, se le llama Erusin. Pero esto es muy importante que entiendan. Este proceso hace a la novia convertirse en Kiddushim, quiere decir entrar en el proceso de Kiddushim. Kiddushim que es la verdad Kadosh, santo, apartada. Ella entra a estar apartada, por eso que ella se le ve como una adúltera. Cuando, sí, por el embarazo, ¿no? Como José podía pensarlo. Pero eso es lo que quiero que entiendan. Entonces está apartado. Quiere decir que estás apartada para el esposo y estás esperando que él aparezca en cualquier momento. El segundo proceso va a ser el Nisuim, que es cuando el novio llega a recoger a la novia y la lleva a su aposento y la hace suya, ¿ok? Por eso se llama yihud, es hacer yahad, juntos, unidad, donde se hacen unos. Ahora, quiero que entiendan algo. Los matrimonios hebreos eran arreglados mucho más que lo que se cree. Generalmente siempre se ha pensado de que los padres buscaban el esposo, pero en realidad no era así. Los novios tenían mucha opción a escoger, mucho más, como dije, de lo que se cree, pero sí era importantísimo la aprobación de los padres. El matrimonio hebreo antiguo era un evento social y religioso muy significativo. Era también un proceso que incluía compromiso y pacto, y muchas personas estaban involucradas. El día del compromiso, el novio, miren, el novio venía con sus padres a la casa de la novia trayendo una copa, el vino, la dote, la ketuba. Dice, al llegar a la casa de la novia, ellos tocaban la puerta. Los padres de la novia le preguntaban a ella si quería que abriese la puerta. Eso significaba, si ella decía que sí, eso significaba que ella aceptaba empezar el vínculo matrimonial. Es decir, al abrir la puerta significaba podemos tener un matrimonio si podemos trabajar en los términos, ¿ok? Ahora, esto es importantísimo, amados hermanos, porque de verdad, como yo les digo, por la falta de conocimiento que tiene la cultura, siempre han entendido mal las escrituras. Vamos a ir a Apocalipsis 3:20 y van a ver algo que de verdad, yo creo que así lo van a entender mucho más ahora que les estoy compartiendo sobre el pacto matrimonial. Apocalipsis 3:20, se trata de la iglesia de la Odisea. Sabemos que la iglesia de la Odisea es la tibia, porque no es fría ni caliente. Sabemos que dice que Yeshua la va a vomitar en su boca. Le dice, ojalá fuera frío o caliente, ¿ok? Pero a esta quejilá, Yeshua le hace un llamado, el verso 20, Apocalipsis 3:20, dice, he aquí, yo estoy a la puerta. Miren, yo estoy a la puerta dando al dabonazo, que está tocando fuertemente la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré él y cenaré con él y él conmigo. ¿Por qué este pasaje se ha usado muchísimo para enseñar, por ejemplo, a un inconverso? Que cuando tú quieres que la persona acepte a Yeshua como Salvador, le dices, el Señor está a la puerta tocando la puerta de tu corazón. No, amados hermanos, esto no se trata de un inconverso. Esto es a una quejilá. Esto se trata de la iglesia de la Odisea, la tibia. Entonces, como el pacto matrimonial es el último pacto, como que es el último proceso que tenemos que haber llegado, porque hemos aceptado la sangre de Yeshua. Hemos aceptado el pacto de sal, que es el pacto de amistad eterna. Es cuando comenzamos a ser amigos de Yeshua, a conocerlo, a leer la palabra. Después, ¿qué pasa? Vamos a tener el pacto de la herencia, porque Él tiene algo preparado para nosotros. Pero la idea, amados hermanos, es que ustedes entren en el pacto matrimonial, intimidad, que lo conozcan al Eterno íntimamente. Y por eso que esta quejilá, ¿qué ha pasado? Esta quejilá está tibia, es una quejilá, son creyentes, y sin embargo, no han entrado en relación matrimonial con Yeshua. Y por eso que Él está dando la puerta. Él lo que quiere es entrar a entrar en pacto matrimonial con esa persona. Así que esto no se debe usar para un inconverso, porque él no está tocando la puerta. Usted tiene que entender que esto se puede entender solamente a la luz de la cultura hebrea, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Como les dije, ahora también van a entender algo increíble. ¿De qué se trata esto? Es cuando Yeshua en Juan 14:6 dice, me voy a preparar un lugar para ustedes y de ahí vendré.
todo eso está dentro del contexto de matrimonio. ¿Por qué? Porque él vino, cuando él vino la primera vez, él dio su vida por nosotros, él en la Pascua, en el Pesaj, él renovó el pacto matrimonial con sus discípulos y con todos nosotros que entramos en pacto con Él a través de su sangre, que aceptamos su sangre para la redención de nuestros pecados. Entramos en un pacto matrimonial y Él se va a preparar un lugar para nosotros. Quiere decir que hemos entrado en una erusín, estamos apartados para Él, estamos en estado de kiddushim, en santificación. Tenemos que estar apartados y santos para Él porque hemos aceptado su sangre, estamos casados con Él, ¿ok? Entonces estamos esperando que ahora Él venga por nosotros para poder estar con Él en la boda del Cordero. Y esto es algo precioso, por eso le digo, toda la escritura hay que entenderla a la raíz de la cultura, amados hermanos. Sin la luz de la cultura nosotros no podemos entenderla. Ahora, otra cosa que voy a compartir con ustedes. En este proceso del matrimonio, cuando llegaban los padres, generalmente ellos venían se iba a tomar 4 copas. Interesantemente son las mismas copas que encontramos en la fiesta del Pesaj. El que ha celebrado un Pesaj, una Pascua, se dan cuenta que hay 4 copas en la Pascua que se beben, ¿ok? Entonces, esto va a suceder después de haber trabajado en los términos del matrimonio. Los miembros de ambas familias se sientan a comer y bebían 4 copas de vino, una con cada término del proceso matrimonial. En la primera copa era tomada por todos los miembros de la familia, significaba el compromiso de haber sido apartados para el matrimonio, Kiddushim, ¿ok? La segunda copa solo la tomaban los novios y los padres. En esta copa es donde se habla del lugar donde iban a vivir. Eso es lo que le dije en Juan 14:2, donde Yeshua dice que se va a preparar un lugar para nosotros. La tercera copa se invitaba a un escriba que traía la ketuba, ¿ok? Ahora, la ketuba, como le dije yo, es el pacto matrimonial. Y la ketuba para nosotros, amados hermanos, es la Torá, escrita por el dedo del Eterno. Ese es el pacto matrimonial, por lo tanto no puede estar anulada, porque estamos en un pacto matrimonial con el Eterno. Y esta ketuba, la Torá es nuestra ketuba, ¿ok? Como le dije, bueno, el escriba traía la ketuba y hacía firmada un joven de la familia, salía afuera, tocaba el shofar, anunciando que ya el contrato matrimonial había sido firmado. Ahora, por último, la cuarta copa, esto es increíble, la tomaban solamente los novios, pero no en aquel día, sino el día en que el novio regresaba por su novia y el matrimonio sería consumado. Y eso es lo que es precioso, por eso que Yeshua en Pesach dice, no volveré a beber de esta copa hasta que estemos juntos en el reino del Eterno. Y esto es lindo, esta es la procesión, cuando el novio aparece, como dije, la novia está esperando, la novia, la esposa, está esperando al amado que aparezca en cualquier momento con sus amigas vírgenes y él llega y la va a llevar a su casa y la va a hacer suya. Ahora, esto es algo increíble porque quiero que vean esto. Los pactos bíblicos y nuestra relación con Mashiach. Cada pacto tiene un compromiso y un resultado. El pacto de sangre, como dije primero, es para el perdón de los pecados. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando hacemos ese tipo de pacto? Entramos en servidumbre, nos convierte en siervos. Pero para hacer eso, ¿qué tenemos que hacer? Teshuvá, quiere decir arrepentimiento. Yo no puedo venir a la sangre de Mashiach si no he reconocido que soy un pecador y que de verdad me he apartado de sus caminos y que he roto todos sus mandamientos, que no he guardado su santa Torá. El pacto de sal es amistad, es cuando nosotros comenzamos dedicación, a apartarnos, a dedicarnos a vivir para Él. Para eso, amados, para poder tener eso tienes que conocerlo, y solamente lo puedes conocer a través de las Escrituras. Por eso es que es muy importante que lean, amados hermanos. El pacto de la sandalia es la herencia, quiere decir nuestro ministerio, porque el Eterno tiene algo para nosotros. Él tiene algo, Él ha dado dones, cada uno tiene algo para servir al Eterno. Y por último, el último pacto es el matrimonio, que estamos en compromiso matrimonio y resultados matrimonios, intimidad completa. Eso es lo que Él quiere, eso es lo que Él quiere el Eterno, una intimidad completa. Piensen, amados hermanos, si ustedes están casados, ¿usted gustaría que tu esposo o tu esposa te fuera infiel? ¿Que tu esposo o tu esposa no te hablara? ¿O que tu esposo o tu esposa no pasara tiempo contigo? Estamos en una relación matrimonial. ¿Cómo es posible que en el día no tengamos tiempo para el Eterno? Que no pasemos un tiempo leyendo sus escrituras para conocerlo, entrar en una relación íntima con Él. Eso es lo que Él está haciendo, amados hermanos. Y si tú eres la quejilá de la Odisea, que todavía no estás en el medio, no es ni frío ni caliente, hoy el Eterno, ahora sí Yeshua te hace ese llamado, toca la puerta y te está invitando a entrar a ese pacto matrimonial con Él. Entra a ese pacto matrimonial, pero entiende algo, amado hermano, que ese pacto matrimonial significa la Torá, la Santa Torá. La Santa Torá es
es el pacto, es el pacto matrimonial, es tu certificado matrimonial. Y si tú lo rompes, ¿qué es lo que va a pasar? Él te va a dar carta de divorcio, que tú te va a cortar. Por eso que usted cuando lee las escrituras constantemente dice, será cortado de su pueblo. De hecho, una señal que el Eterno nos dio desde la creación, que es una señal entre Él y nosotros como su pueblo, es nada más y nada menos que el Shabbat, amados hermanos, el Shabbat. Miren lo que dice en Éxodo 31, dice, y habló Yahweh, estoy leyendo el verso 2, a partir del verso 12, y habló Yahweh a Moisés diciendo, tú habla a los hijos de Israel diciendo, de cierto guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre yo y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Yahweh quien os santifica. Kedushá, amado, Kedushá. Estamos en Kedushá, nos santifica. El Shabbat es para santificarnos, ¿ok? Dice, guardaréis el Shabbat porque es santo para vosotros. Kadosh, Kadosh es el Shabbat. El que lo profane ciertamente morirá, porque todo el que haga en él alguna obra, esa persona será cortada. Carta de divorcio en medio de su pueblo. 6 días trabajarás, pero el séptimo será Shabbat solemne, un Mikra Kodesh, una llamada santa, una convocación santa. Para Yahweh, todo el que trabaje en el día del Shabbat de cierto morirá. No se trata de morir, que voy a morir por no guardar Shabbat. Es la muerte espiritual, amados hermanos, la separación del Eterno. Dice, los hijos de Israel guardarán pues el Shabbat, celebrando el Shabbat en sus generaciones por pacto perpetuo. Es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, mas en el séptimo día cesó y repasó. Y cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, dio a Moisés las 2 tablas del testimonio, la tabla de piedras escritas por el dedo de Dios. ¿Se dieron cuenta, amados hermanos? La ketubá, y la señal de la ketubá, del pacto matrimonial, kedushá, ¿qué cosa es? El Shabbat, sus Shabbatot, sus fiestas, sus Moedim, que nadie los engañe, amados hermanos, el Eterno no cambia, Él es el mismo, ayer, hoy y siempre, siempre, Él no cambia, Él no puede cambiar, Él es eterno, no muda, no es hombre, ¿ok? Y quiero que entiendan eso, el Shabbat es una señal entre Él y su pueblo, nos hace kedushá, nos hace santos, apartados para el matrimonio, y eso es lo que hizo Yeshua con nosotros, cuando Él hizo el Pesaj, amados hermanos, Él entró en un pacto matrimonial con nosotros, y todo el que acepte su sangre para redención de pecados, entra en un pacto matrimonial con Yeshua, y sabemos que Él se fue a preparar un lugar, pero que viene por nosotros para llevarnos a las bodas del Cordero. Pero ojo, piensen, en una boda, ¿todos son la novia? No, no todos son la novia, hay invitados. Bueno, bastante es entrar a la boda, amados hermanos, pero yo creo que todos quisiéramos ser la novia verdaderamente. Así que, amados hermanos, piensen y entiendan el amor tan grande, el amor tan maravilloso de ese Elohim precioso, que Él mismo aceptó, se puso bajo pena de muerte, murió por nosotros, siendo responsable de nuestro incumplimiento, pero llama a todos nosotros que nos arrepentamos, porque verdaderamente, amados hermanos, el tiempo está corto, Mashiach está a la puerta y va a aparecer en cualquier momento. ¿Estás tú preparado? ¿Estás viendo Kedushá? ¿Estás siendo santificado? ¿Estás guardando su Shabbat, su Torah, sus fiestas? No, amados hermanos, si no lo estás haciendo, recapacita, regresa a los caminos del Eterno, regresa a la relación matrimonial con Él, para que verdaderamente estés en esa relación íntima matrimonial, que es lo que Él quiere, que eso es lo que Él espera de ti. De verdad espero que esta clase nos haya ayudado a entender un poco más acerca del amor de nuestro Elohim, el amor de nuestro Yeshua, de verdad lo que Él ha hecho por nosotros y saber que estamos en un pacto matrimonial con Él, esperando que ese novio venga por nosotros, nos está preparando un lugar precioso y sabemos que un día viene y nos va a llevar para que estemos donde Él está. Que el Señor nos bendiga y los guarde y hasta la próxima.